Gloria al Señor. Quiero dejar 3 palabras en sus corazones. 3 palabras. Que las guarden, las mediten, las reflexionen. El pasado fueron experiencias. Experiencias de todo tipo, de toda clase. El presente son expectativas. Expectativas de lo que Dios está haciendo, expectativa de lo que Dios va a hacer. Y el presente son oportunidades. Dios nos permite vivir un presente porque son oportunidades para conocerlo a Él, moviéndose en nuestras vidas. Y el futuro tiene que ser la expectativa de lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros, en nuestra nación, en nuestro país. Estamos a las puertas de unas elecciones y yo estoy con expectativa de ver a Dios ser glorificado en todo esto. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Tres palabras: experiencias, oportunidades presentes y expectativas de lo que Dios, porque Él no cambia, va a ser. Bendito sea el Señor. Quiero llevarlos a la palabra. Yo, antes de irme, prediqué un mensaje sobre caminando en el poder de la resurrección. Veo algunas caras nuevas. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, hermanos de otras iglesias, personas que nos visitan. Me da gusto ver a Laurita aquí, una sierva de Dios de muchos años en el Señor, y qué alegría verla aquí. Es una grata sorpresa y alegría. Y yo dije en el mensaje anterior, el último que prediqué, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, estamos llamados a caminar en el poder de la resurrección. Es sumamente importante que usted entienda esta verdad. Porque, hermanos, para ser testigos de la resurrección de Cristo, necesitamos recibir poder. Pero no cualquier poder, sino el poder de su presencia, el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, el apóstol Pablo, Lucas, en muchas citas explican y aclaran y enfatizan que la vida del cristiano es una vida de poder, en el poder de Dios. Porque dice Pablo que el poder de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Pero el gran problema de hoy día es que muchos cristianos no esperan caminar y no quieren caminar y no desean caminar en ese poder. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no quieren? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no desean caminar en ese poder? Muchos no entienden el poder sobrenatural de Dios. Muchos no conocen la dimensión espiritual de Dios, ¿verdad? Y esa dimensión es una dimensión de poder, de gloria, de majestad. Entonces yo quiero enfatizar un poquito esto, porque vemos a través de toda la Escritura que Jesús escogió y entrenó gente, discípulos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que caminaran en ese poder sobrenatural, para que vivieran experiencias sobrenaturales en sus vidas, para que sean testigos del poder de la resurrección de Cristo. Y ellos lo que hacían era, nosotros lo que hacemos es, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les transmitimos. La iglesia está llamada a caminar en ese poder sobrenatural. ¿Cuántos son iglesias de Cristo? Entonces yo quiero enfatizar en esta mañana, hermanos, y quiero continuar este mensaje del poder de la resurrección, porque es importante que entendamos por qué y para qué Dios nos ha dado ese poder sobrenatural para caminar en esa dimensión sobrenatural a todo creyente, a toda persona que abrace el Evangelio. Bendito sea el Señor. Quiero, allí sentadito, cierre sus ojitos. Padre, te doy gracias. Usa mi vida para ministrar tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por los hombres y mujeres, los líderes que han estado aquí al frente de esta congregación, Señor. Honro sus vidas, bendigo cada vida, Señor, que estuvo aquí presente, ministrando tu palabra, ministrando, sirviendo, Señor. Bendigo sus vidas, Padre.
Y en esta mañana, Señor, me pongo en tus manos para ministrar tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate, háblanos, ministranos, Espíritu Santo de Dios. Nuestros corazones necesitan ser transformados y renovados con un entendimiento sobrenatural de tu gloria, de tu majestad, que opera, que radica y que es una realidad en la vida de tu iglesia, de tu pueblo en estos tiempos, Señor. Entonces, gracias, bendigo esta iglesia, Centro Familiar Cristiano. Y Señor, háblanos y ministra tu palabra a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Quiero llevarlos a Isaías 53. Abra su Biblia en Isaías 53. Son unos pasajes muy conocidos para muchos, pero Isaías 53 nos habla del sufrimiento y el padecimiento de nuestro Señor Jesús. Pero yo quiero aquí enfatizar algo que es importante. Leamos unos versículos aquí, desde el verso 3 en adelante. Isaías 53. La palabra declara lo siguiente, hablando sobre el sufrimiento de Jesús. Porque quiero que usted entienda en esta mañana el poder de la resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? Dice Isaías, el profeta Isaías, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, hablando de Jesús. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, Dios cargó en Jesús todo lo que nosotros merecíamos. Todo el castigo, todo lo que merecíamos, Dios lo cargó en él. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Literalmente lo que pasó con Jesús, Isaías miles de años atrás lo estaba declarando. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Su pueblo, su iglesia, sus hijos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, declara el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Literalmente, Isaías 53 nos describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que él padeció, todo ese cuadro por causa de nuestra redención. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora, para poder comprender la resurrección de Jesús, es necesario, iglesia de Cristo, conocer de dónde Jesús fue resucitado. Escuche esto. Tenemos que entender claramente, tener una convicción segura, firme y real de dónde Jesús fue resucitado. Yo quiero decirle en esta mañana y enseñarle algunos aspectos de la resurrección de Cristo. Hermano, hay 3 clases de muertes. 3 clases de muerte. Anótelas.
Muertes que Adán y Eva experimentaron. 3 clases de muerte. Adán y Eva experimentaron o por las que ellos tuvieron que pasar. Y no solamente ellos, sino también Cristo padeció estas 3 clases de muertes y por ende todo ser humano experimenta estas 3 clases de muerte. Toda persona tiene que pasar por este proceso. 3 clases de muertes. Vamos a ver, vamos a explicar esto, por favor. Número 1, la muerte espiritual o la muerte del espíritu. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, lo que primero murió en ellos, ¿qué es? ¿O qué fue? Su espíritu. Ellos murieron en su espíritu. Y al morir en su espíritu, dice la palabra que quedaron espiritualmente muertos. Y Efesios lo corrobora. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice la palabra, el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida en nuestro espíritu? Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron en su espíritu. Quedaron separados espiritualmente de Dios. ¿Y qué significa esa palabra estar muertos en delitos y pecados? Significa estar muertos espiritualmente. Ellos, Adán y Eva, en el momento que desobedecieron al Señor, las instrucciones de Dios que les dio en el huerto del Edén, ellos murieron espiritualmente. Significa, hermanos, que no tener vida espiritual en nuestro espíritu, eso es estar muerto espiritualmente. Mucha gente está viva físicamente, pero están muertos espiritualmente. Usted los ve vivos, tienen vida humana, pero no tienen vida espiritual. No tienen vida en el espíritu. Por eso es que la sociedad del mundo vive como está. Porque la gente vive muerto espiritualmente. Y eso pasó en Adán y Eva. Ellos murieron espiritualmente. Y hermanos, una persona muerta espiritualmente, ¿qué pasa? Una persona que está muerta espiritualmente obedece, vive sumisa, vive esclavo a qué? Vive sometida a qué? Al pecado y a los deseos y a las pasiones de la carne. Veamos algunas consecuencias que trajo la muerte espiritual sobre Adán y Eva y por ende las consecuencias que vinieron y se desataron sobre toda la humanidad. Porque hubieron consecuencias. La muerte espiritual, hermanos, de Adán y Eva trajo muchas consecuencias a la raza humana. En primer lugar, estos aspectos de las consecuencias de haberse alejado y desobedecido a Dios en el huerto del Edén, trajeron muchos aspectos desastrosos, no solamente para ellos, sino para la humanidad entera. Número 1, ellos quedaron separados de Dios. Quedaron separados de Dios. Cuando ellos pecaron, murieron sus espíritus. Y ellos, por la palabra, vemos que ya no podían tener comunión con Dios, porque estaban espiritualmente muertos. Recuerde lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, hermanos, debemos entender que en nuestro espíritu es donde mora Dios. En nuestro espíritu es donde mora Dios. Donde habita, Él hace habitación, es en nuestro espíritu, porque Él es espíritu. Entonces hay una conexión de mi espíritu humano con el espíritu de Dios. Por ende, dice la palabra que ellos, al morir sus espíritus, cuando pecaron, ya no podían tener comunión con Dios, porque estaban espiritualmente muertos. Y como Dios es espíritu, es en nuestro espíritu donde Dios mora, donde Dios habita, donde Él reside. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros nos relacionamos con Dios, nuestro Padre. Es a través de Él. Entonces, en otras palabras, la comunión con Dios se rompió por causa del pecado. Por causa del pecado, nuestro espíritu se desconectó de Dios. El espíritu de la vida de Adán, de la vida de Eva, se desconectaron de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. ¿Y cuál pasa con nosotros?
que cuando una persona está desconectada de la presencia de Dios, muerto espiritualmente, nos convertimos, dice la palabra en Efesios, en hijos de ira, igual que los demás. Igual que los demás. Mire lo que dice, en los cuales, verso 2 de Efesios capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice Pablo, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué éramos hijos de ira? Porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos quedaron separados de la comunión con Dios. Se quedaron separados de esa conexión con Dios. Se desconectaron de la presencia, de la comunión, de la relación, de la armonía con Dios. Hermanos, entonces eso es triste. Número 1, primera consecuencia, quedaron separados de Dios. Número 2, perdieron su ciudadanía. ¿Cuánta gente emigra a otros países y por quedarse más tiempo, qué pasa? Pierden todos sus derechos. Ellos pecaron, fallaron y perdieron su ciudadanía del cielo. Hermanos, mire lo que dice el verso 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Alejados de qué? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se desconectaron, murieron espiritualmente y perdieron su ciudadanía. ¿Ves? Perdieron su ciudadanía. Filipenses 3:20 nos aclara también más adelante. Filipenses 3:20, mire lo que dice la palabra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan que usted tiene doble ciudadanía? Tenemos una ciudadanía ecuatoriana, pero tenemos una ciudadanía que es más gloriosa, que es la del cielo. Bendito sea el Señor. Y no solamente eso, mire otro aspecto, otro resultado. Dejaron de ser embajadores de los bienes del reino. Dejaron de ser embajadores de los cielos aquí en la tierra. Es un privilegio, hermano. Cada país tiene una sede en diferentes países, ¿verdad? Y en esa sede, ese país es representante de esa nación en ese país. Por tanto, el gobierno de cada país menciona y nombra embajadores para que ellos sean los que representen a ese país en esa nación. En otras palabras, sean los representantes en ese lugar de esa nación. Pues déjeme decirle, Dios puso a Adán y Eva para que sean los representantes de Dios en esta tierra. Pero ¿qué pasa? Ellos perdieron de ser embajadores por causa del pecado. Hermanos, mire, Pablo dijo en 2 Corintios 5:20, 2 Corintios 5:20, mire lo que dice Pablo, explica esto. Así que nosotros, está hablando a los creyentes, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En otras palabras, Dios dice, yo los pongo a ustedes como embajadores para que ustedes sean los reconciliadores con el mundo, para que ustedes reconcilien, sean portadores de buenas noticias, para que ustedes sean los instrumentos divinos en esta tierra para ser sus representantes. Entonces, Dios delegó a Adán y Eva una responsabilidad de que ellos sean los embajadores del cielo en esta tierra. Mas, sin embargo, el pecado hizo que ellos perdieran este derecho y este privilegio. ¿Qué privilegio? Los que son nominados como embajadores en diferentes países. Es un honor, es una honra, un buen reconocimiento. Pero, sin embargo, vemos que ellos perdieron eso. Perdieron los privilegios de la mayordomía de Dios. Eso es triste, hermanos. Dios los puso en el huerto
y les dijo claramente en Génesis 1:28, fructificaos, multiplicaos, señoreens, reproduzcanse, dominen. Ustedes tienen toda la autoridad. Ustedes son mis representantes en esta tierra. Ustedes tienen privilegios. Sean buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Una persona que se le delega una responsabilidad como que si fuera dueño. Adán y Eva no eran dueños del paraíso, pero Dios los puso ahí para que ellos sean sus administradores de todo. Por tanto, ellos tenían que señorearse, tenían que dominar, tenían que controlar, tenían que manejar todas las cosas, tomar decisiones. Todo en el huerto era de ellos. Lo tenían que administrar como dueños. Dios se los puso en sus manos. Y hermanos, Dios pone tantas cosas en nosotros y muchas veces somos negligentes para ser buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Entonces ellos perdieron el privilegio, hermanos. Dios los puso en el huerto para dominar, para someter, para conquistar, para mandar, para, hermanos, ser administradores de su reino. Así lo dice la palabra. Génesis 2:15 les dice, háganlo. Señoreen sobre eso. Mas, sin embargo, ellos perdieron este privilegio. Y lo más triste, perdieron la gloria de Dios. Perdieron la gloria del Señor. Romanos 3:23, la palabra declara, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Adán y Eva se perdieron el privilegio de vivir según la atmósfera de la gloria de Dios. Perdieron ese privilegio, hermanos, de vivir y de gozar y de seguir disfrutando todo el bien de nuestro Padre Celestial. Hermanos, quiero que entienda esto para explicar mejor. Piense por un momentito, ¿cuál es la atmósfera de un pez o de los peces? El agua. Si yo saco a un pez del agua, se va a morir. Se va a asfixiar. Porque su hábitat es el agua. Es el agua. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto. Fueron expulsados del paraíso. Hermanos, y perdieron toda la gloria. Dejaron de vivir en la atmósfera divina. Dejaron de experimentar la vida sobrenatural de Dios. Hermanos, perdieron toda esa atmósfera. Mire, ¿cuál es la atmósfera del ser humano? Necesitamos 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Los 4 elementos para subsistir en esta tierra. Si nosotros nos hace falta un elemento de esos, ¿qué va a pasar? Si nos falta el aire, nos vamos a ahogar. Si nos falta el agua, nos vamos a secar. Entonces, el ser humano está puesto en esta tierra con los elementos completos y necesarios para vivir. Si salimos de esa atmósfera, vamos a tener problemas. Entonces, hermanos, debemos entender. Pero vemos aquí, hermanos, que ellos perdieron la gloria de Dios. Ellos perdieron. Nuestros cuerpos sin la presencia de esos elementos van a morir. Hermanos, y el cristiano sin la gloria de Dios se muere. Un creyente que no está experimentando y no está viviendo la atmósfera del Espíritu se seca, se asfixia, se desconecta. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dios ha puesto ambientes donde tenemos que desenvolvernos, desarrollarnos, convivir, y esa es la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Los creyentes somos los llamados a vivir, a transmitir y a vivir en esa atmósfera del Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces vemos allí, hermanos, que ellos perdieron la gloria de Dios. Perdieron la gloria de Dios. Y nosotros, si no nos movemos en ese ambiente, también vamos a perder. Hermanos,
Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la gloria de Dios y por ende murieron en su espíritu también. Sus espíritus, insisto, se desconectaron de esa gloria. Esa gloria que tenían, esa gloria que ellos disfrutaban en el Edén, la perdieron. Ahora, yo quiero ahondar un poquito más. Explicaba las consecuencias de la muerte espiritual, que esto es lo más importante, el punto básico. Pero también vemos que ellos, Adán y Eva, murieron en sus cuerpos. Jesús tenía que experimentar este tipo de sufrimiento, morir físicamente. Morir físicamente, y también Jesús experimentó, Adán y Eva experimentaron la muerte psíquica, la muerte de su alma, y también Jesús vivió la muerte en estos tres aspectos. Murió en su espíritu, murió en su alma y murieron en su cuerpo. Adán y Eva experimentaron estos tres tipos de muerte: muerte del espíritu, muerte del alma y muerte de su cuerpo. Jesús experimentó lo mismo, como usted y yo lo experimentamos. Cada persona que pasa por este proceso de vida tiene que experimentar estas tres clases de muerte: muerte del espíritu, muerte del alma y muerte de su cuerpo. Y vemos, hermanos, veamos un poquito la muerte psíquica o la muerte del alma. Adán y Eva murieron en el sentido de que sus almas fueron sujetas y rendidas al pecado. Son expulsados del Edén y, hermanos, ellos comenzaron a vivir una vida de opresión y una vida de tinieblas. Ustedes conocen la historia, lea la Biblia, en Génesis, los primeros capítulos está allí, todo lo que sucedió con ellos, con sus descendencias, con sus generaciones, todo lo que vivió Caín y Abel, sus hijos, todo lo que vivieron, hermanos, fue por causa, hermanos, de que ellos se convirtieron en esclavos del mal. Dice la palabra que ellos murieron en sus almas porque sus almas comenzaron a ser sujetas a la angustia, hermanos, se volvieron esclavos de la opresión, esclavos de los temores. Recuerden que cuando Jesús les llama, ellos estaban escondidos. Su alma murió y comenzaron a llenar su alma de temores, de angustia, de incertidumbre, de inquietudes, de opresiones. ¿Por qué? Porque ellos murieron también en su alma. Su alma comenzó a ser controlada y manejada por la ley del pecado. Hermanos queridos, y esto es triste. Ahí es donde podemos llamar lo que llamamos nosotros la nueva o la antigua naturaleza o el viejo hombre, la antigua vida que llevábamos, el hombre adámico o el hombre vendido totalmente al pecado. Y Pablo en Romanos capítulo 7, por el tiempo no lo vamos a ver, pero usted lea, anote la cita, y en Romanos capítulo 7 dice Pablo: yo siempre quiero hacer el bien, pero en mi cuerpo hay una ley, que es la ley del pecado, que lo que yo quiero hacer bien no lo hago, sino que hago lo malo. Porque hay una ley, hermanos, que es la ley del pecado, la ley de la muerte. Y entonces Pablo ahí está explicando, hermanos, y está declarando que el hombre está dominado por una naturaleza carnal y no espiritual. Y que el hombre siempre está dando fruto para muerte, dice Pablo. ¿Verdad? Y que los que viven así, hermanos, lo que hacen es mantenerse en muerte. Pablo también declara que los que están espiritual muertos no viven según, hermanos, el poder de Dios, sino que viven según el poder del pecado. Pablo lo explica ahí claramente en Romanos capítulo 7. Léalo por favor en su casa. Pero vemos aquí que Adán y Eva murieron en su alma, porque su alma comenzó a ser sujeta a las pasiones, a los temores, a las inquietudes, a la incertidumbre, a la zozobra. Hermanos, eso se llama muerte de su alma. Y la muerte física que conocemos, la muerte física. Hermanos, por causa del pecado, eventualmente sus cuerpos también murieron. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, que el hombre, escuche esto, el hombre no fue creado, el ser humano no fue creado en esta tierra para que vea muerte. Así lo dice la palabra. Dios no puso al hombre en la tierra para que vea muerte, sino que el hombre fue creado para que viva eternamente con Dios. Dios le da instrucciones al hombre ahí en el huerto, específicas, claras, definidas.
Le dijo, porque ciertamente si tú comes de ese árbol, vas a morir. Porque Dios no quería que el hombre muera. Pero como ellos desobedecieron, entonces las consecuencias vinieron. Entonces, vemos allí claramente, hermanos queridos, pero a raíz de que el hombre peca, él murió también físicamente y por ende toda la raza humana también tiene que experimentar esto. Toda la raza humana, sin excepción, tenemos que experimentar la muerte física por causa de esto. Todos vivimos esta experiencia de muerte. Estas son las tres clases de muertes que todo descendiente de Adán y Eva tienen que experimentar. Y Cristo, escúcheme esto, Cristo tenía también que experimentar o morir estas tres muertes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para redimirnos del poder del pecado y del poder de la muerte. Cristo literalmente experimentó estas tres clases de muerte. Tres clases de muerte. Hermanos queridos, Iglesia del Señor, si no entendemos estas tres clases de muerte, jamás vamos a entender de dónde Jesús fue levantado. Escúcheme, si usted no entiende de estas tres clases de muerte que le estoy explicando con lujo de detalle, usted no va a entender de dónde Jesús fue levantado, de dónde el Padre lo levantó a Jesús y cómo fue que Él resucitó. Hermanos queridos, para poder entender la resurrección de Cristo, debemos entender de dónde Jesús fue levantado. Hermanos, por ende, quiero aclararle, la muerte de Jesús fue una muerte única y especial. No fue cualquier muerte, hermanos. Fue una muerte especial. Fue única. Nadie en la historia de la humanidad ha muerto como Jesús. Escúcheme. Nadie. Nadie más como Él también resucitó. Nadie más como Él está en gloria. Bendito sea el Señor. De la misma manera, escúcheme esto, quiero que entienda esto. De la misma manera como Adán y Eva murieron, Dios el Padre proveyó a un Salvador para redimir a la raza humana y que pueda experimentar la misma clase de muerte. Es más, el Padre envió a su Hijo como humano, ¿para qué? Para que viva este proceso y pueda redimir a la raza humana. Estas tres clases de muerte. Veamos un poquito más de dónde Jesús fue levantado. Jesús fue levantado literalmente de esas tres clases de muertes. Veamos la Biblia que nos enseña acerca de las tres muertes que Jesús experimentó. Porque literalmente, hermanos, la palabra nos muestra que Jesús experimentó la muerte de su espíritu, experimentó la muerte de su alma y experimentó la muerte de su cuerpo para poder redimir a la raza humana. Veamos la muerte espiritual. Abra su Biblia en Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque los veo muy calladitos. Aleluya. Dice la palabra en Lucas 23, 46. Jesús ha sido sentenciado a muerte. Dos cortes terrenales lo sentenciaron vilmente a la muerte. Jesús es crucificado, hermanos, pero antes de ir a la cruz, de ser crucificado, hermanos, antes de morir, de expirar, miren lo que dice Jesús en el verso 46, Lucas 23, 46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, en tus manos encomiendo. Esa palabra me llama la atención. Encomendar. En otras palabras le está diciendo, Padre, yo te encargo mi vida en tus manos. Yo te encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, estaba, hermanos, reposando y delegando su espíritu al Padre. Cuando Jesús dice, ¿verdad?, que lo estaba encargando, lo estaba poniendo su espíritu en la vida del Padre. Allí estaba Jesús muriendo espiritualmente. Es decir,
estaba muriendo su espíritu. Estaba muriendo su espíritu, hermanos. Cristo puso en las manos de su Padre su espíritu. ¿Y por qué lo encomendó? Es la pregunta que podemos hacernos. Porque Él sabía que después de 3 días lo iba a retomar. Lo estaba solamente encomendando. Estaba entregando, dice, porque después lo iba a tomar. Por eso Él encomienda su espíritu al Padre. Una persona puede trabajar, una persona puede comer, puede estudiar, puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está conectado a la atmósfera de la gloria de Dios. Hermanos queridos, una persona muerta espiritualmente está desconectada de las cosas del espíritu. No tiene sensibilidad del espíritu humano. Hermanos, y Pablo lo aclara en muchas ocasiones, porque el hombre espiritual, el hombre carnal o el hombre humano no puede discernir las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Pablo lo aclara, hermanos. Entonces, vemos allí que Jesús está muriendo en su espíritu. Literalmente estaba muriendo su espíritu. Muerte su alma, Juan 19, 28. Miren lo que declara. Juan capítulo 19, verso 28. Está hablando, los evangelios hablan de lo mismo, ¿verdad? La muerte y crucifixión de Jesús. Pero dice en el verso 28 de Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Hermano, ¿qué estaba diciendo Jesús aquí? Hermano, tengo sed. Allí Él estaba experimentando la muerte de su alma. ¿Por qué? ¿Por qué estaba experimentando la muerte? Porque estaba de su alma, porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Estaba llevando la condición pecaminosa de toda la raza humana. El pecado, hermanos, quiero que entienda esto. El pecado siempre deja sedienta un alma. El alma no se sacia de pecar. El alma es como una persona que está hambrienta. Hermanos, el alma nunca se sacia. El alma, el pecado nunca trae satisfacción al alma. La gente cuando está en su condición pecaminosa vive, se deleita, se satisface y no está contenta. Porque el alma nunca se sacia. Entonces cuando Jesús dice, tengo sed, está, hermanos, llevando la condición del alma de toda la humanidad. Él estaba muriendo en su alma. Hermanos, allí podemos ver claramente que el pecado nunca trae satisfacción al alma, sino que trae pesar, tristeza, dolor, trae, hermanos, angustia, desesperación, desolación, desesperanza. Cuando Jesús dice, tengo sed, ¿qué estaba expresando? Estaba expresando la agonía de su alma. Porque el alma nunca se sacia, hermanos. Y ahí lo vemos a Jesús morir en su alma. Y la muerte física, en el verso 30. Dice la palabra en el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, murió. Entregó su espíritu. Hermanos, vemos allí, Jesús deja de respirar y su cuerpo quedó sin vida, sin aliento. Hermanos, allí podemos ver a Jesús desfigurado, colgado en ese madero, sin aliento de vida, sin respiración, muriendo su espíritu, muriendo su alma y muriendo de forma humana. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió en la cruz? Jesús expira, Jesús muere, ¿verdad? Dice la palabra que Él estuvo muerto. 3 días pasaron. Él murió un viernes en la tarde y amanece el domingo. Resucita, al amanecer del domingo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasó el tiempo que su cuerpo estuvo allí muerto? ¿Qué pasó en ese proceso de la cruz al trono? Porque para mucha gente, para muchos cristianos, no conocen qué pasó.
en estos días que Él estuvo muerto? ¿Qué sucedió? Vamos a explicarlo. Yo creo que la mejor explicación la vamos a encontrar en la palabra. Quiero llevarlos al libro de los Salmos, capítulo 88, que nos explica claramente qué pasó en esos 3 días. ¿Qué pasó con Jesús? Este es un salmo mesiánico que explica el periodo de tiempo en el que Jesús estuvo muerto físicamente allí 3 días. En este periodo Jesús pasó por un tiempo de aflicción psíquica. Hermanos, porque dice la palabra que el espíritu, cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Pero el alma, hermano, está condicionada a un lugar de eternidad o a un lugar de tormento. El alma. Si no, lea usted la parábola del rico y Lázaro. Eso lo explica claramente allí. Por el tiempo no lo vamos a explicar, pero vemos ahí en el Evangelio, en Marcos, que el Señor explica esta parábola del rico y Lázaro. Y vemos que el rico estaba ¿en dónde? En el infierno, donde su alma estaba siendo atormentada. Entonces Jesús experimentó esto, hermano. Allí, hermano, en este tiempo de aflicción, este salmo, hermano, los entendidos dicen que es el salmo más triste de la Biblia. ¿Por qué? Porque declara el sufrimiento más profundo de una persona. Una persona que está experimentando angustia, aflicción, hermano, es la expresión de este salmo. Y este salmo nos explica claramente, ¿verdad? Porque este es un salmo mesiánico, nos explica claramente qué pasó en esos 3 días que Jesús murió, cuando estuvo en la cruz y cuando resucitó. Vamos a estudiar un poco este salmo para que usted pueda ver y entender qué pasó en estos 3 días. ¿Verdad? Dice el salmista, oh Jehová, estoy leyendo en la Reina Valera, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Mire, es un clamor de angustia, es un clamor, una oración que está haciendo, suplicando. En otras palabras, es una persona que está triste, que está agobiada, que está angustiada, que quiere depender de algo. Una persona que no sabe qué hacer, que se encuentra en un momento de tan grande necesidad espiritual. Y Jesús estaba experimentando esto. Él estaba levantando este clamor porque él quería depender de su Padre, depender de Dios. Entonces dice, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Aquí vemos, hermanos, claramente que está esperando una dependencia, ¿verdad? Estaba orando porque se encontraba en un momento de gran aflicción, su alma. Dice el verso 3, porque mi alma está hastiada de males. Juan 12:27, Mateo 26:38, anote esas citas bíblicas. ¿Cómo se encontraba Jesús en el huerto de Getsemaní? Pasando, antes de ir a la cruz, estaba pasando un momento de aflicción en su alma, de angustia, desesperación, de agonía. Muchos dicen que ese tiempo de agonía en el huerto de Getsemaní fue más grande de lo que padeció Jesús en la cruz. Porque ahí estaba, hermano, una lucha en su alma. Y eso es lo que está expresando este salmista aquí. Porque mi alma está hastiada de males, mi vida está cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Mire lo que declara. Soy como hombre sin fuerza, dice. O sea, Jesús se consideraba un moribundo. Su corazón estaba quebrado de tristeza en esos momentos. Abandonado entre los muertos, porque literalmente estaba Jesús abandonado entre los muertos. Como los pasados espadas que yacen en el sepulcro. O sea, moran, están tendidos ahí en el sepulcro. Personas muertas, ¿cómo los entierran a las personas? No los entierran sentados, los entierran acostados. Jesús se sentía literalmente acostado allí, muerto, metido en una caja o un cofre. Pero así se sentía Jesús. Dice, abandonado entre los muertos.
De quienes, dice el verso 5, de quienes no te acuerdas ya. En otras palabras, de quienes pasaron al olvido. Porque una persona muerta se la recuerdas, pero ya con el tiempo, ¿verdad? Su corazón va siendo restaurado. Pero dice, de quienes ya no te acuerdas y que fueron arrebatados de tu mano. Satanás los llevó al infierno porque él tenía el poder de la muerte. Mire, dice, ¿dónde estamos? En el 5. Ya. De quienes no te acuerdas de ya y que fueron arrebatados de tu mano. Aquí vemos que el infierno es la tierra del olvido, hermanos. El infierno es la tierra del abandono. En otras palabras, el infierno es un cementerio. Me has puesto, dice el verso 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Así es el infierno. El infierno es un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de oscuridad. Hermano, es un lugar donde nadie puede salir. El infierno es un lugar de prisiones oscuras. Así lo dice la palabra. Mire lo que dice el verso 7. Sobre mí reposa tu ira, porque la ira del Padre estaba sobre él. Toda la ira estaba en él. El Padre puso su ira en él. Dice, sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Es decir, una propagación, una perturbación continua. Era un momento, hermano, de mucha aflicción de Jesús. Hermano, la mano de Dios pesaba fuertemente sobre él. En otras palabras, la mano del Padre estaba pesando fuertemente sobre su vida. 8. Has alejado de mí mis conocidos. Otro dolor. Sus amigos lo habían abandonado. Cuando él fue cogido, cuando él fue tomado preso, sus amigos, la gente más cercana, lo abandonaron. Y dice, has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Sus más cercanos se avergonzaron de él. Tremendo, hermanos. Encerrado estoy, dice, y no puedo salir, porque del infierno nadie puede salir. De ese lugar de tormento, hermanos, es vivir encerrado, es estar cautivo, es vivir aprisionado, es vivir privado de libertad. El infierno es un lugar, es una prisión de oscuridad. Mis ojos enfermaron, verso 9, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Mire, te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Tanto clamor, hermanos, tanto llanto, tantas lágrimas, tanto sufrimiento en su alma allí. Dice el verso 10, hermanos, aquí podemos una descripción de las personas que mueren, ¿verdad? Y dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Una pregunta, porque en este lugar no se ven las maravillas tuyas. Aquí no vemos nada de Dios. Aquí no vemos amor, no vemos afecto, no vemos cariño. Lo que vemos es odio, rencor, amargura. Ese es el lugar, el infierno es ese lugar, hermanos. Y Jesús estaba, ¿en dónde entonces? En ese lugar, en el infierno. Estos 3 días, cuando Él muere, cuando Él expira, estos 3 días hasta que Él resucita, Jesús estaba, ¿en dónde? En el infierno. Vemos, hermanos, dice, ¿se levantarán los muertos para alabarte? En otras palabras, ¿les devolverás a los muertos la vida? Porque los muertos no pueden alabar. ¿Quiénes son los que alaban? Los que están vivos. ¿Cuántos están vivos aquí? Así que alábelo al Señor. Aleluya. Los muertos no pueden alabarte, dice. Pero los vivos sí te pueden. Dice el 11, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Qué es el Abadón? Es un lugar de destrucción, es un abismo sin fondo,
En otras palabras, el Abadón es el infierno. El infierno, iglesia del Señor, es el lugar donde no se ven las misericordias ni la verdad de Dios. Ese es el infierno. Dice el 12, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Hermanos, vemos allí que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Para contar qué? Para contar y declarar su verdad y su misericordia, para que los que estaban en tinieblas reconozcan sus maravillas, aún en el infierno, vean que Él sigue reinando. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que en el verso 13, mas yo a ti he clamado, oh Jehová. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Aquí vemos una descripción de una oración de confianza, de seguridad, de expectativa de lo que Él espera aún en ese lugar, hermanos. Dice el verso 14, porque, oh Jehová, ¿por qué Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Mire, es una oración que está diciéndole al Padre, una oración de confianza. Hermanos, ese lugar es el lugar donde el alma es desechada y nunca el rostro de Dios puede ser recibido. Hermanos, tiene miedo. Una persona que está allí está medrosa. Hermanos, una persona que está allí tiene temor de ser desechado. Dice el 15, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. Desde la juventud, como dice, he llevado tus pesadillas. Porque Jesús, hermanos, desde que nació, Él sabía que le esperaba la cruz. Y seguramente el diablo trabajaba siempre, constantemente en la vida de Jesús, en su alma. Y le lanzaba sus dardos. Y le recordaba su destino final. Por eso es que dice Él está expresando todo este clamor de su corazón. Por eso es que Él está diciendo, he llevado tus terrores, he estado medroso. La palabra medroso es he estado asustado, temeroso. Hermanos, porque Jesús estaba viviendo y experimentando la vida en esta tierra como ser humano. Y entonces Él estaba experimentando todas estas cosas. En otras palabras, Jesús nació con una sentencia de muerte. La muerte siempre lo acechaba. La muerte siempre lo perturbaba. La muerte siempre lo acosaba, aún desde que Él nació. Recuérdense que cuando tenía 2 años ya lo querían matar. Entonces Jesús siempre nació con esa perturbación. Sobre mí, dice el 16, sobre mí han pasado tus iras. La ira de Dios pasa como oleadas. Como oleadas. Dice sobre mí y me oprimen tus terrores. Mire, sobre él pasó la ira de Dios. Ese lugar nos pertenecía a nosotros. ¿Sabía usted? Ese lugar era nuestro destino final. Pero bendito sea Cristo, que Él fue a ese lugar para que usted y yo no vayamos. Dice, hermanos queridos, todos teníamos que ir allí a pagar eternamente. Pero Dios cargó sobre Jesús su ira de nuestra. El enojo de Dios, ¿quién lo cargó? Lo cargó Cristo Jesús. Todos mis temores, todos mis miedos, todas mis angustias, los llevó Él en esa muerte. Dice 17, me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Le oprimían los temores. Le rodeaban como las aguas. Jesús vivió aquí su tiempo en esta tierra, iglesia del Señor, bajo una presión fuerte, continua, constante. Siempre vivió, hermanos, en esa presión, en esa opresión que el diablo y todo este sistema estaba allí oprimiendo en su alma. Entonces vemos, dice el 18, has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos, has puesto en tinieblas, como diciendo, mi familia ya no está aquí. Ahora mi familia es el infierno.
¿verdad? Ahora las tinieblas son mis amigos. Las tinieblas es mi única amiga y el infierno es mi compañero. Jesús pasó esta agonía en el infierno, pero con una convicción, con una seguridad, porque Él estaba en las manos de su Padre. Él estaba en las manos de su Padre. Como vemos en este salmo, hermanos queridos, Jesús estuvo estos 3 días en lo más profundo del infierno. Allí estuvo Jesús. Pero muchos se preguntarán, ¿y qué hacía en ese lugar Jesús? ¿O qué hizo en ese lugar? ¿O para qué fue ese lugar? Él fue allí y sufrió tan horrendo castigo para que nosotros nunca jamás podamos experimentar eso. Jesús estaba allí pagando por nuestros pecados. Por eso todo aquel que cree, hermanos, todo aquel que ha creído en Él, que ha abrazado su palabra, su mensaje, dice su palabra que Él no es condenado. Todo aquel que cree en Él es librado de ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo glorioso de todo es que el Padre lo escuchó a su Hijo. En ese clamor, en esa súplica por la liberación de su muerte, el Padre escuchó a su Hijo. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermano, en medio de estas muertes, Jesús clamó al que lo podía librar de dentro de la muerte. Hebreos 5:7, vea rapidito. Hebreos capítulo 5. Verso 7. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese salmo mesiánico, el Salmo 88, fue el salmo que Jesús estaba declarando en completa confianza y seguridad que el Padre no lo iba a dejar en ese lugar. Bendito sea el Señor. El Padre escuchó el clamor, hermanos. Quizás alguien se pregunta, ¿y si fue escuchado por el Padre? Si fue oído, ¿por qué murió entonces? La respuesta es que Jesús no clamó para no morir, sino que Él clamó al Padre para que lo librara de las garras de la muerte. Escúcheme, Jesús clamó al Padre para ser librado de la corrupción total que trae consigo la muerte. Y por su temor reverente, por su obediencia absoluta y total al Padre, el Padre lo escuchó. Sí, el Padre lo oyó a su Hijo. Por eso es que Jesús clamó al Padre. Mire, Salmo 16. Salmo 16. Ya vamos a terminar. Salmo 16, verso 10. Mire lo que declara. Es otro salmo mesiánico. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está declarando el salmista, es un salmo mesiánico, estaba declarando palabras y expresiones de Jesús. Ese texto se puede traducir como que Jesús estaba diciendo, Padre, yo voy a morir, ¿verdad? Pero cuando esté en lo más profundo de las garras de la muerte, yo te pido que me levantes. Yo te pido que no me abandones. Yo te pido que no me dejes en ese lugar. Yo te pido que me resucites. Yo te pido que no me dejes allí. Y fue precisamente el Salmo 16 el que Pedro predicó, el primer discurso de Pedro en Israel, en Jerusalén. Cuando, hermanos, vemos ahí que Pedro le predicó. Vamos a Hechos 2. Esta fue la cita bíblica que Pedro declaró a los judíos en el primer discurso que él dio en Jerusalén. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Primer discurso de Pedro, ¿verdad? Vemos allí, verso 22. Hechos 2:22. Dice la palabra. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, le está diciendo a los judíos, y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles.
al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Mire, entonces vemos aquí claramente que Pedro está declarando esto. Mire lo que dice el verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, corroborando lo que dice el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces vemos aquí claramente que Jesús estuvo literalmente en el infierno. Ahora, hubo una pregunta que se hizo en el trono de Dios. Jesús estaba allá y en el cielo dicen, bueno, ¿es culpable Jesús? ¿Es realmente culpable? Porque en el cielo hay una corte y trataron el asunto de Jesús. ¿Es él culpable? Porque si él es culpable, entonces se queda en el infierno. Pero si no es culpable, entonces la muerte no lo puede retener. Si es inocente, la muerte no lo puede retener. La muerte no puede retenerlo. La muerte no puede señorearse sobre él, porque es inocente. El cielo lo consideraba a Cristo inocente. Hermanos queridos, vemos aquí que en la tierra dos cortes juzgaron a Jesús. Una corte religiosa y una corte de los romanos. ¿Verdad? La corte, miren, la corte judicial era la que manejaba Pilatos, regida por los romanos. Era una corte porque Pilato era el gobernador en ese tiempo. Entonces, vemos que a Jesús lo sentencian a muerte y lo llevan a la corte de Pilato. Pilato lo interroga, Pilato le hace unas preguntas, le dice, ¿cierto que tú eres el rey de los judíos? Y dice, tú lo dices. Yo te veo inocente, pero tu pueblo, tus jefes, tus líderes, dicen que eres culpable. Y Pilato lo sentencia, su corte lo sentencia a muerte. Un juicio injusto. Y vemos la corte religiosa dirigida por Caifás. En Mateo 26, usted puede leer en su casa esto. Vemos que Caifás, regida por los judíos, por el Sanedrín, vemos también que lo condenan. Le dice, ¿tú te consideras hijo de Dios? ¿Tú eres el Salvador? Dice, has blasfemado. Has hablado cosas blasfemas. Eres reo de muerte. Y va donde Pilato, y bueno, se confabulan ahí esas dos cortes, hermanos, y ya traman todo y lo sentencian a Jesucristo a morir. Hermanos, las dos cortes lo encontraron culpable. Cortes terrenales lo encontraron culpable. Por eso concluyeron diciendo, entonces es digno de muerte. Matémoslo. ¿Y por qué lo mataron? Sencillo, porque se hizo llamar hijo de Dios. Es un farsante, dicen, es un blasfemo, es un impostor, es un usurpador. Mateo 26, del 62 al 66 está eso. Hermanos, pero ¿qué dijo la corte del cielo? ¿Qué determinó la corte del cielo? Todos sabemos que toda ciudad tiene una corte seccional, corte de justicia, donde se tratan los asuntos y los casos de la ciudad. Pero tenemos una corte suprema, que es la corte más grande. Y cuando hay un caso que no se arregla, que no se lo puede tratar, que se le está dando muchas vueltas, se puede apelar a la corte más grande, a la corte de justicia, corte nacional. Y eso pasó entonces. Entonces, hermanos, el veredicto en la corte celestial tenía que tomar una decisión. Y vemos por la palabra, hermanos, que el caso llega a la Corte Suprema de Dios, porque esa corte sí puede revocar un veredicto, una sentencia. ¿Cuántos lo creen? Las cortes aquí terrenales se pueden equivocar. ¿Cuánta gente es sentenciada injustamente? Pero la corte del cielo no, porque Dios es un Dios justo y Él juzga con justicia. Entonces vemos allí, hermanos, el veredicto dado por las cortes terrenales, sentencia de muerte. Todos sabemos que esos dos juicios fueron injustos, fueron manipulados. Hermanos, las mismas tinieblas usando a sus instrumentos. El mismo Satanás usando, como hoy día está usando tantos instrumentos
para traer tanto caos en el mundo entero, aprobando leyes en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de todos los valores de Dios. En la corte celestial, el Padre buscó su registro y se encontró a Jesús, a su Hijo, perfecto, impecable, en total y perfecta obediencia, el único con total integridad, con santidad. Lo que las cortes terrenales habían dicho y habían determinado era diferente y distinto a lo que la corte del cielo estaba viendo. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Se levantó y testificó que su Hijo era verdadero y que era inocente. Hermanos, el Padre dijo de su Hijo: les voy a probar a esas cortes judiciales y esa corte religiosa que están equivocados. Yo voy a vindicar a mi Hijo. Yo voy a levantar porque Él es inocente. Hermanos, el Padre dijo: lo que va a vindicar a mi Hijo no es que yo vaya en persona, ¿verdad?, a cada lugar, sino que lo voy a levantar a mi Hijo de entre la muerte y le voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante su presencia. Léalo por favor en su casa, Filipenses 2:9, Apocalipsis 1:18. Hermanos, el Padre lo sacó de la prisión de la muerte y lo levantó para que reine, para que gobierne y para que domine por la eternidad y hasta la eternidad. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos queridos, y entonces aquí viene lo bueno. El Padre dijo: lo voy a vindicar a mi Hijo. Él es inocente. Le voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Y no solamente le voy a dar un nombre, le voy a dar las llaves del Hades y le voy a dar las llaves de la muerte. ¿Cuántos se gozan por eso? En otras palabras, el Padre dijo: le voy a dar todo a mi Hijo. Se lo voy a entregar en sus manos para que Él gobierne, conquiste, reine y establezca su reino en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por la palabra vemos que Dios mandó a su Espíritu Santo y dice la palabra que se escuchó un gran terremoto en el mismo infierno y el Espíritu Santo de Dios fue a lo más profundo del infierno y allí sopló vida sobre Jesús. Jesús resucitó y Jesús se levantó de esa tumba. Hermano, hoy la tumba, usted la puede visitar, vaya a Israel, está vacía. Está vacía. Hermanos, Jesús dejó lo más bajo para subir a lo más alto. Bendito sea el Señor. Hermanos, y hoy está gobernando y reinando en su trono. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vemos allí, pero mientras Jesús estaba en el infierno, pasó algo más. El Espíritu Santo le dijo al Hijo que fuese a aquellos que habían creído en Él y que estaban esperando durante cientos de años su redención. Mire, entonces, hermano, porque el infierno parece que estaba dividido en dos partes. En un lado estaban, hermanos, los que vivían con esperanza de redención y el otro lado, los que vivían condenados por la eternidad. Entonces, en ese lugar de esperanza estaba Abel, estaba Noé, estaba Abraham, estaba Isaac, Jacob, José, David y muchos los que creyeron en la antigüedad. Allí estaban ellos esperando redención. Hermanos que estaban esperando, ellos murieron creyendo en la venida del Mesías. Y Jesús se les aparece, el Mesías se les aparece y les dice: hey, no temáis, yo soy. Hey, yo soy la puerta. Hey, yo soy la vida. Yo soy la esperanza. Yo soy la provisión. Yo soy la paz. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy el que la cambia. Yo soy el que transforma. Yo no soy religión. Yo soy poder. Yo soy autoridad. No temáis. Hermanos, y dice la palabra en Mateo 27. Véalo, por favor. Con esto terminamos.
Mateo 27. Gloria, gloria, gloria. Mateo 27, ya le doy la cita bíblica. 52. Ya. Mire. Y se abrieron los sepulcros. Veamos el 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Note esto. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían fallecido, habían muerto, pero con esperanza de salvación y esperanza de redención, dice, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Ahí se levantaron todos aquellos que murieron con la esperanza de redención. Hermanos queridos, esto es glorioso. Allí vemos cómo, hermanos, Cristo los levantó. Aún muchos resucitaron en ese día. Muchos testificaron de la resurrección de Jesús. Y de algo más, en 1 Pedro capítulo 3, verso 19, ustedes saben que hubo una rebelión en el cielo. Y muchos fueron allí encadenados en el infierno. De esa rebelión, muchos estaban allí. Dice que Jesús fue, en 1 Pedro capítulo 3, 19, Efesios 4, 9, dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué les predicó a esos que estaban allí en condenación eterna? Les predicó y les proclamó su reinado, su poder, su autoridad, su señorío. Hermanos, allí Jesús les predicó. ¿Y qué les dijo Jesús? Hey, yo vine a proclamar que hay un nuevo rey. Yo vine a proclamar que yo vencí la muerte. Yo vine a proclamar que soy el rey y señor de todas las cosas. Yo vine a decirles que yo vencí las potestades. Las llaves me pertenecen. Las llaves de la muerte las tengo en mis manos. Todo es mío. Tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra, todo me pertenece. Tengo el poder para dar vida y tengo el poder sobre todo. Soy el nuevo rey. Todo está bajo mis pies. Eso fue lo que declaró Jesús. Hermanos, Jesús dice, yo vencí las potestades, yo vencí las tinieblas y por tanto hay un nuevo rey. ¿Qué hubiese pasado, Iglesia del Señor, si Jesús no hubiese resucitado? Hubiese sido o sería otro religioso más. Porque a través de la historia vemos que se han levantado muchos hombres proclamando religiosidad. Ahí está Buda, Mahoma y tantos otros. Si Jesús no se hubiese levantado, no hubiese resucitado, hubiese sido otro filósofo de los tantos que se han levantado. Pero hermanos, para los que hemos creído, ¿cuántos han creído en Él? Hermanos, vana hubiese sido nuestra fe. Es como haber creído en vano, hermanos, porque nuestra fe se fundamenta en el poder de su resurrección. Nuestra fe está basada en el poder de la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos queridos, Iglesia del Señor, yo les insto a caminar en este nuevo año 2021, a caminar en el poder de la resurrección de Cristo. Yo les animo, hermanos. Mire, todos los movimientos religiosos saben que sus líderes, sus precursores están muertos y que nunca se levantarán. Todos. Pero mi Cristo, mi Señor, vive y reina eternamente. Reina para siempre. Y juntamente con Él, todos los que han sido lavados y perdonados por su preciosa sangre. Todos los que hemos sido redimidos de nuestros pecados por su preciosa sangre. Su resurrección, escúcheme iglesia, su resurrección estableció el dominio de su reino sobre el reino de las tinieblas.
Y hoy tenemos un nuevo rey sobre nosotros. ¿Cuánto se goza? Y yo espero el 7 de febrero que el Ecuador se levante con un nuevo rey. Un rey que ame la vida, un hombre, un gobernante que ame la familia, que tenga principios y que tenga valores divinos. Yo veo que el 2021 va a ser un año glorioso para la iglesia. Recuerde, el pasado fueron experiencias. El presente son oportunidades. Y el 7 de febrero tenemos una gloriosa oportunidad para poner un hombre de Dios en Carondelet. Al buen entendedor, pocas palabras. Hermanos queridos, esa es una oportunidad histórica que tiene el país. Escúcheme, iglesia, lo estoy hablando en el Espíritu. Es una oportunidad gloriosa que tiene el Ecuador para poner un hombre nuevo en ese lugar. No es perfecto, pero es un hombre que ama y teme a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Su resurrección estableció el dominio de su reino sobre el reino de las tinieblas. Hoy tenemos un nuevo rey sobre nosotros. Y la palabra de este rey tiene autoridad, tiene poder, tiene vida para sanar, restaurar, levantar y prosperarnos en este 2021. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Mi rey, su rey, vive y reina para siempre. Y ese se llama Jesucristo. Y estamos llamados, iglesia del Señor, a caminar. Hermanos, no se deje desenfocar de lo que el mundo dice. El año 2021 es un año glorioso para la iglesia de Cristo Jesús. Lo creemos firmemente en nuestro corazón y hay una convicción de que el Señor nos está dando el 2021 con una nueva oportunidad para ver su gloria manifestada en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestra relación, en todo, hermano, porque Él sigue reinando y vivirá reinando por toda la eternidad. Que Dios los bendiga.